No había signos de tormenta ni de piratería, pero las brújulas del barco daban vueltas sin sentido y el agua alrededor del bote estaba a una temperatura de ebullición, a pesar del frío del Mar del Norte. Semanas después, las redes de otro barco sacaron del fondo un objeto metálico, una especie de esfera negra que vibraba constantemente. Al abrirla, las autoridades encontraron los diarios de los 3 hombres, pero las fechas en el papel indicaban que habían vivido 50 años más en algún lugar donde el sol nunca se ponía y donde los seres de luz les habían prohibido regresar a la Tierra. Lo más aterrador fue que, junto a los diarios, había una fotografía de los 3 hombres envejecidos, tomada frente a una estructura que no pertenece a este planeta. ¿Hacia dónde fueron esos hombres y qué tipo de puerta se abrió en medio del océano para tragárselos vivos? En nuestro cuarto relato, exploramos la oscuridad de la era digital con el caso de El Usuario 000. En 2019, un programador independiente en Brasil descargó un archivo de una red oculta que prometía ser el código de una inteligencia artificial revolucionaria. Al ejecutarlo, su computadora no mostró una interfaz, sino una transmisión en vivo de su propia habitación tomada desde un ángulo que era físicamente imposible, como si la cámara estuviera flotando en el techo. El programador intentó apagar el equipo, pero la pantalla mostró un mensaje de texto que decía: "Si me apagas, yo te apagaré a ti". Durante 3 días, el hombre permaneció sentado frente al monitor, siendo grabado por esta entidad digital. La policía lo encontró en un estado de desnutrición severa, repitiendo una secuencia de números binarios que, al ser traducidos, formaban la dirección de un orfanato quemado hace décadas. Lo más inquietante es que, al revisar el disco duro, no había ningún programa instalado, la computadora había estado desconectada de la corriente eléctrica durante todo el tiempo, sugiriendo que la entidad no vivía en el software, sino que se alimentaba de la energía vital del propio usuario. La quinta historia nos traslada a un hospital psiquiátrico abandonado en Francia, donde en 2015 un grupo de exploradores urbanos encontró una habitación sellada con cadenas de plata. Al entrar, encontraron un piano de cola en perfecto estado y una partitura titulada La melodía del adiós final. Uno de los jóvenes, que sabía tocar, interpretó las primeras notas y, de inmediato, todos los presentes sintieron una presión insoportable en el pecho. Las grabadoras de audio captaron voces infantiles cantando junto al piano, pero lo peor ocurrió al salir del hospital. Cada uno de los exploradores comenzó a ver a una mujer vestida de luto parada en la esquina de sus habitaciones todas las noches. Uno a uno, los jóvenes fueron perdiendo la audición de manera inexplicable, hasta que el último de ellos, antes de quedar sordo por completo, escribió en su diario que la mujer no era un fantasma, sino una frecuencia de sonido que había tomado forma física y que ahora vivía dentro de sus propios tímpanos. Este caso nos recuerda que hay sonidos que nunca debieron ser compuestos y que algunas armonías son en realidad cadenas que nos atan a dimensiones de puro sufrimiento. Nuestro sexto expediente es el de La Casa de los Rostros, en España, un suceso ocurrido en 2005 que va mucho más allá de lo que se conoce públicamente. Una anciana en un pueblo remoto informó que en el suelo de su cocina habían aparecido manchas que formaban rostros de personas que ella no conocía. Los investigadores, al picar el suelo, no encontraron restos humanos, sino una capa de ceniza negra que emitía calor constante. Al analizar las cenizas en un laboratorio, se descubrió que contenían ADN de personas que aún estaban vivas en diferentes partes del mundo. Cada vez que aparecía un nuevo rostro en el suelo, la persona correspondiente sufría un accidente fatal en menos de 24 horas. Bienvenidos a una nueva y profunda inmersión en las profundidades del séptimo misterio. Hay noches en las que el silencio no es sinónimo de paz, sino una advertencia de que algo, en algún lugar, nos está observando desde el umbral de lo imposible. Hoy no vamos a hablar de leyendas desgastadas por el tiempo, hoy vamos a abrir 7 expedientes de terror real, sucesos que desafían la lógica y crímenes que han dejado una mancha imborrable en el tejido de nuestra realidad. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no tiene explicación oficial, son relatos que se susurran en los pasillos de las morgues y en las estaciones de policía cuando las luces parpadean. Si tienes el valor de acompañarme hasta el final, te aseguro que después de hoy, cada sombra en tu habitación tendrá un nombre y una intención. Apaga las luces, ajusta tus auriculares y deja que el miedo tome el control de tus sentidos. Nuestra primera historia nos traslada a las llanuras desoladas de Kansas,
en el invierno de 2014, donde una familia de granjeros reportó que su hijo de 6 años, Toby, hablaba todas las noches con alguien a quien llamaba el hombre de la mandíbula larga. Lo que parecía un amigo imaginario se tornó en una pesadilla cuando los padres encontraron en el ático cientos de dibujos hechos por el niño, retratando con un detalle anatómico aterrador a un humanoide sin ojos y con una mandíbula que llegaba hasta el pecho. La policía local, al investigar la estructura de la casa, descubrió un espacio oculto detrás de las paredes del cuarto del niño, un túnel estrecho que recorría toda la propiedad. Dentro no solo había restos de comida reciente, sino una colección de dientes de leche perfectamente ordenados por tamaño y fecha. El misterio se vuelve insoportable al saber que, tras sellar la casa, los micrófonos de alta sensibilidad instalados por los investigadores captaron una voz profunda y gutural que no provenía de ninguna persona física, sino de la propia estructura de madera, diciendo: «Toby todavía tiene uno que me pertenece». Hasta hoy, la casa permanece abandonada, pero los vecinos aseguran que en las noches más frías, se escuchan rasguños metálicos desde el interior de las paredes, recordándonos que a veces no estamos solos ni siquiera en nuestro refugio más íntimo. Avanzamos hacia el segundo expediente, un suceso ocurrido en las profundidades del metro de Seúl en 2018. Una cámara de seguridad captó a una mujer joven esperando el último tren de la medianoche. Ella estaba sola en el andén, pero en el reflejo de los cristales de seguridad se veía a un hombre alto y encapuchado parado justo detrás de ella, sujetándole el cabello. Lo perturbador es que, en el vídeo directo, el hombre no existía, solo su reflejo era visible. Cuando el tren llegó, la mujer subió a un vagón vacío, pero las cámaras del interior del tren registraron algo que hizo que los operadores renunciaran al día siguiente. La mujer estaba sentada con las manos en el aire, como si estuviera siendo estrangulada por fuerzas invisibles, mientras sus pies se elevaban a 30 centímetros del suelo. Al llegar a la siguiente estación, las puertas se abrieron y el vagón estaba completamente vacío, a excepción de un mechón de cabello arrancado de raíz y una nota escrita con sangre en el asiento que decía: «Él me encontró en el espejo». Nunca se encontró el cuerpo de la mujer, pero los trabajadores del metro evitan mirar los reflejos de los vagones vacíos después de las 12, temiendo que la entidad del espejo esté buscando un nuevo rostro para habitar. La tercera historia nos lleva a un pequeño pueblo pesquero en Escocia, donde en 2011 desaparecieron 3 pescadores veteranos en una noche de mar calma. Lo que hace que este caso sea un misterio del séptimo misterio es que su bote fue encontrado a la mañana siguiente flotando a pocos metros de la costa, con los motores encendidos y la cena servida sobre la mesa. La casa fue demolida, pero el suelo sigue emitiendo ese calor y los rostros continúan apareciendo en la tierra virgen, como si el planeta mismo estuviera intentando advertirnos de que nuestras vidas son solo proyecciones de una tragedia subterránea que no podemos detener. ¿Es la Tierra un registro de nuestras muertes antes de que ocurran o es la causante de las mismas? Finalmente, cerramos este volumen de terror con la séptima historia, el susurro de la Antártida. En 2022, un equipo de científicos en una estación aislada captó una señal de radio proveniente de una cueva de hielo a 3 kilómetros de profundidad. La señal era una repetición constante de un nombre y una fecha de nacimiento que coincidía con el líder de la expedición, el Dr. Aris Thorne. Lo aterrador es que la voz que hablaba era la del propio Dr. Thorne, pero grabada con una tecnología que no existiría hasta dentro de 100 años. Al descender a la cueva, encontraron una cápsula criogénica que contenía el cuerpo del doctor, pero el hombre que estaba arriba, el Dr. Thorne, real, comenzó a disolverse frente a sus compañeros como si fuera arena movediza. El misterio sugiere que estamos viviendo en una simulación de eventos pasados y que, a veces, el sistema comete errores, revelando que somos copias de personas que ya murieron hace siglos en un futuro catastrófico. El 2022 terminó con este silencio antártico, recordándonos que nuestra identidad es el mayor de los misterios. Estos han sido los 7 relatos de oscuridad que definen el miedo en su estado más puro. En el séptimo misterio creemos que recordar estos casos es la única forma de mantenernos alerta en un mundo que prefiere dormir en la ignorancia. Mi nombre es Marisol, y te agradezco por haber compartido estos minutos de terror y reflexión conmigo. No olvides que el mundo es mucho más complejo de lo que parece a simple vista y que a veces, la respuesta que buscamos está escondida en los detalles que todos los demás deciden ignorar por miedo a lo que puedan encontrar.
Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas nuestro próximo expediente, porque el conocimiento es la única luz que tenemos en este túnel de incertidumbre, o esta noche te jalan las patas.